bien, entonces vamos al bloque. Qué bloque tan interesante. Series de televisión, audioseries. Esta es una categoría que fue introducida por los colegas de Perú y de México, la categoría de audioseries. Anime, que es una de nuestras categorías mimadas, y derecho. Va a coordinar el querido profesor Nelson Januario Basile Neto de Brasil. Creo que en este bloque, bueno, el querido profesor Sixto Sánchez Lauro está por Zoom porque no se quiso tomar el ómnibus desde España. Gabriel Santiago Pereira Gómez lo he visto que está en el Zoom. María Cecilia Medina Toledo de la Universidad Católica Silva Enríquez también la he visto en el Zoom. A César Olivero Saya de la Universidad de Nueva Granada también lo vi en el Zoom. Roberto Cabrera Suárez, por favor acompáñenos aquí. A la querida Elizabeth Martínez también la he visto. Javiera Robledo Thompson. Me llegas a desenchufar algo acá y nuestra amistad acaba de manera instantánea. Venga acá, mis cables están tranquilos. Entonces, vamos, tenemos a toda la gente que participa en esta mesa, la tenemos acá presente, entonces le paso la palabra al querido profesor Nelson Januario Basile Neto, Muchas presidente gracias. de la Unión Brasileño-Argentina por la Integración Jurídica. Muchas gracias, Ricardo. Así que para empezarmos con esta mesa, series de TV, audioseries, anime y derecho, yo invito a hablar por Zoom nuestro querido profesor Sixto Sánchez Lauro Pérez de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, España. Le va a tratar del tema Anatomía de un instante. Profesor Sixto, bienvenido, tiene la palabra. Puedes compartir pantalla, habilitar tu sonido, todo lo que quieras. Adelante. ¿Se oye? Perfectamente. Muy bien. Gracias, Nelson. Agradecimiento al profesor Rabinovi por haberme permitido estar en este encuentro una vez más y, por tanto, también felicitarles por que este programa esté ya en su 10ª edición con tanto éxito. En en fin, mi presentación, mi charleta sobre esta cuestión se centra, como ya nos ha dicho, en una novela de Javier Cercas, Anatomía de un instante. Es una obra que publicó en 2009. Cercas en esta obra reconstruye y analiza el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en España. Toma como punto de partida, Cercas, una imagen concreta, el momento en que durante el asalto al Congreso de los Diputados, Adolfo Suárez, presidente del Gobierno de España en funciones, Santiago Carrillo, diputado del Partido Comunista, Manuel Gutiérrez Mellado, que era en ese momento vicepresidente y ministro de Defensa, permanecen sentados mientras se producen los disparos procedentes de los asaltantes, de los golpistas, dirigidos por el teniente coronel Tejero, y en ese momento de los disparos el resto de los diputados se tiran todos al suelo. A partir de ese instante, Cercas desarrolla una obra híbrida que no sabemos si es un ensayo histórico, si es una novela, si es una crónica política, si es una narración literaria. Cercas no se limita
a relatar los hechos. Cercas interroga el significado político y moral de estos hechos en relación con la transición política española y la consolidación del orden constitucional de 1938. Javier Cercas es un escritor extremeño contemporáneo, precisamente radicado en Girona, como el profesor Rabinovich conoce muy bien. Cercas explora más que nadie la relación entre literatura, historia, derecho y política. Cuestiona los relatos oficiales, los analiza entre la legalidad, la legitimidad, la responsabilidad. Precisamente en Anatomía de un instante, Cercas construye una reflexión sobre el constitucionalismo español, exhuma sus fragilidades y sus fundamentos normativos. La serie televisiva Anatomía de un instante, estrenada hace un par de meses, es una adaptación directa de la obra de Javier Cercas. Está centrada igualmente en el 23F, en el golpe de Estado del 23 de febrero y en sus protagonistas políticos e institucionales. La serie traslada al lenguaje audiovisual el núcleo del relato, el golpe, sus antecedentes y sobre todo el significado del comportamiento de determinados actores en un momento crítico para la democracia española. Esos actores los centra, al igual que había hecho Cercas, en el rey Juan Carlos, en Adolfo Suárez, en Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo. La serie está dirigida por Alberto Rodríguez, es un director español reconocido en el cine y en la televisión, conocido por su interés precisamente en los conflictos institucionales y en el poder y sus zonas oscuras. En la serie, Rodríguez hace una lectura político-jurídica del relato. Lo hace en términos de memoria democrática y legitimación del orden constitucional. ¿Cuál es nuestra hipótesis central sobre estas dos obras? Tanto la novela como la serie construyen una narrativa del constitucionalismo español en la que el derecho no se legitima solo por normas, también se legitima por decisiones humanas en situaciones límite. Sin embargo, cada formato, bien sea la novela de Cercas o bien sea la serie televisiva de Rodríguez, transmite un mensaje político-jurídico distinto. Veamos. Para Cercas, en la novela, el 23F aparece como un momento de suspensión fáctica del derecho. El Parlamento está ocupado, el Poder Ejecutivo está neutralizado, la violencia aparece como amenaza efectiva. Cercas se pregunta qué sostiene al orden constitucional cuando las normas dejan de operar con normalidad. La novela pone de relieve una tensión clásica del derecho público, la oposición existente entre legalidad formal y legitimidad invocada. Los golpistas no se presentan como enemigos del orden. Los golpistas que llegan al Parlamento, al Congreso de los Diputados, el 23 de febrero, se presentan como supuestos salvadores. El discurso de la excepción puede presentarse como continuidad del derecho. Se produce una peligrosa tolerancia a soluciones extralegales por el bien del Estado. Suárez, Gutiérrez Mellado y Carrillo permanecen sentados. Esto tiene una lectura jurídico-política muy precisa. No ejercen poder, no dictan normas, pero encarnan la autoridad del orden constitucional. Cercas propone implícitamente que existen actos prejurídicos o actos metajurídicos que sostienen el derecho. El gesto sustituye a la norma. La conducta reemplaza la sanción. Esto conecta con una concepción no positivista, por cierto, del constitucionalismo. Alberto Rodríguez en la serie hace una resignificación de la obra de Cercas.
donde la novela analiza e introduce ambigüedad, la serie de Rodríguez considera que el constitucionalismo deja de ser una cuestión reflexiva para convertirse en experiencia emocional. Podemos hacer una comparación político-jurídica entre novela y serie. Coincidencias entre novela y serie. Ambas defienden el orden constitucional frente a la violencia. Ambas destacan la centralidad de la responsabilidad individual en cargos públicos. Ambas hacen una lectura del 23F como prueba decisiva del sistema. Diferencias entre una y otra. La novela insiste en la ambigüedad del poder y precisamente se centra de manera muy contundente en el rey Juan Carlos. La serie, con respecto a las diferencias, refuerza una lectura más pedagógica y legitimadora. Desde el punto de vista jurídico, el libro invita a pensar en una valoración crítica del sistema. La serie invita a confiar en el sistema. Ambas obras actúan como productoras de memoria constitucional. Fijan un relato entre el pasado y sobre el pasado. Convierten el 23F en mito fundacional reactivo. Presentan la Constitución como un orden que ya fue probado y precisamente plantean por ello posibles déficits estructurales actuales. ¿Qué conclusión general podemos extraer desde una mirada político-jurídica? La novela ofrece una teoría crítica del constitucionalismo español basada en la fragilidad, la ambigüedad y la responsabilidad. La serie transforma esa teoría en relato normativo de legitimidad democrática. El derecho aparece en ambas obras no como un sistema autosuficiente, sino como un orden que depende de decisiones humanas en momentos de excepción. Sin embargo, mientras la novela nos invita a pensar esa fragilidad del sistema, la serie nos invita a confiar en su superación. Profesor, discúlpame, pero te queda un minuto. Pues bien, sobre este minuto, a mí me gustaría hacer una breve mención a cada uno de los personajes, a ver cómo lo puedo sintetizar. En el caso de Adolfo Suárez, que son los cuatro personajes que aparecen ahí reflejados, en el caso de Suárez, en la novela aparece en Cercas como una figura trágica, una figura que destaca por la ética de la responsabilidad. Sin embargo, Rodríguez lo presenta como un símbolo heroico. El rey Cercas lo presenta como un poder ambiguo en donde no lo presenta como un golpista, pero presenta esa ambigüedad en la que está ahí presente desde la sombra, moviendo hilos en un sentido o en otro. Sin embargo, luego le da una legitimidad, pero a posteriori, tras la superación del golpe. Rodríguez lo considera como un garante claro del orden. En el caso de Gutiérrez Mellado, el ministro de Defensa lo presenta como una institución frente a la fuerza. Discúlpeme, profesor, pero te alcanzó el tiempo. Y ya termino. Gutiérrez Mellado, héroe institucional. Y por último, Carrillo le presenta una lealtad constitucional estratégica Cercas y, en el caso de la serie, como una figura secundaria. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sixto. Ahora escuchemos desde Ecuador el profesor Gabriel Santiago Pereira Gómez, que va a traer el tema Los simuladores, héroes o villanos. Profesor Gabriel, tiene la palabra. Muy bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Gracias al doctor Rabinovich por la invitación y por ser parte de este FICDER número 10. Bueno, el tema de hoy va a ser sobre los simuladores, héroes o villanos. Los simuladores, como ustedes conocen, fue una serie de televisión argentina. Fue creada, dirigida por Damián Cifrón y fue protagonizada por Federico Elía, Alejandro Fiore, Diego Peretti y Martín Céfaro. Fue producida y emitida por el canal Telefe
y la serie se estrenó en el año 2002, su primera temporada, la segunda temporada en el 2003 y finalizó los primeros días de 2004. Cada capítulo tiene un caso corto, que es al comienzo, un caso largo, que es el central, y en sus casi 2 años al aire tuvo 2 temporadas con 24 capítulos, 13 la primera y 11 la segunda. En este caso, Peretti interpreta a Emilio Ravena, que está encargado de la caracterización, Alejandro Fiore, que hace de Lampones, que es la técnica y logística, Federico Delia, Mario Santos, quien se encarga pues del análisis de los casos, y Martín Sifil, que hace el papel de Gabriel Medina, que es el que investiga los casos. Ellos son 4 socios que resuelven problemas inéditos de gente común, simulando situaciones inexistentes y creando escenarios y personajes únicos. Asimismo, la forma en la que el modelador escoge sus servicios es original, ya que el costo es lo que va a costar el operativo más el doble. El programa obtuvo altos niveles de audiencia durante sus 2 años al aire, tuvo una recepción crítica excelente y se ha convertido en un programa de culto, una serie de culto, que hasta el día de hoy sigue transmitiéndose por las redes sociales, por el internet, por las plataformas. Y ha creado un gran culto de seguidores. Entonces, con respecto a los héroes o Robin Hoods modernos, vemos 3 puntos. Ellos aplican un tipo de justicia paralela, es decir, una justicia donde no la hay, ya que intervienen en situaciones donde la ley o la burocracia fallan, casos de la medicina prepaga, casos de estafa, abuso de poder, casos de violencia intrafamiliar. Código de ética, es decir, no aceptan casos que dañen a inocentes y sus honorarios son simplemente el costo operativo o la promesa de que esas mismas personas que fueron beneficiadas por los simuladores participen en un próximo o futuro operativo. Y la finalidad noble, pues, es que el objetivo es devolverle la dignidad a la persona que la perdió o recuperar algo que esta persona haya perdido. Desde la ética formal y la legalidad, el panorama cambia. En este caso, se podría decir que hay una manipulación psicológica, es decir, para lograr sus objetivos engañan, mienten y juegan con la psique de las personas, que en la mayoría de los casos pues, se utilizó este método para poder resolver los casos. La ilegalidad, es decir, que si bien se cometen delitos técnicos o delitos, ¿verdad? Como usurpación de títulos, honores, invasión a la propiedad privada y, por supuesto, la estafa, aunque sea con fines nobles. Y la frase de Maquiavelo, el fin justifica los medios, ¿verdad? Su filosofía es puramente maquiavélica, es decir, deciden quién merece ser castigado basándose en su propio criterio de justicia, convirtiéndose en juez, jurado y ejecutor. Y aquí vamos a ver algunos capítulos, entre ellos tenemos el primer capítulo, que es Tarjeta de Navidad, que es el capítulo piloto, el capítulo 1 de la serie de la primera temporada. Entonces aquí el objetivo fue reconciliar a una pareja, el episodio más puro, porque se establece que su interés no es el dinero, sino el equilibrio emocional de la persona que pidió la ayuda. Otro capítulo de la primera temporada es el seguro de desempleo, donde una persona mayor, adulta mayor, fue despedida de manera injusta de una empresa y entonces los simuladores le ayudan a recuperar su trabajo. Y ahí es donde el componente social de la serie es contra el viejismo corporativo, es decir, las personas mayores son desechables. Otro capítulo que es el pequeño problema del gran hombre, que trata la disfunción sexual del presidente de la nación, que se llamaba ahí Agustín Mendila Arzu, que es motivada por el estrés y la ocupación de su cargo, y su esposa Elena se contrata con los simuladores para que resuelvan el problema a través de un plan que motiva al jefe de gobierno, utilizando la psiquis, más que todo. Otro capítulo que es muy interesante es Fuera de Cálculo, en la cual, pues, mientras realizaban una simulación, pues, se enfrentaron frente a un hecho, frente a un robo de banco y los protagonistas tuvieron que resolver un caso inesperado, ya que el banco al cual ingresaron para tratar un tema imprevisto es asaltado y tienen que interceder entre delincuentes y con policías corruptos. Y que al final, pues, celebraron el cumpleaños de Santos. Otro capítulo muy importante es el matrimonio mixto, que es entre un joven judío y una joven católica. Pues cada uno tiene sus formas distintas de ver la vida, en los cuales pues se conocen, quieren casarse y se encuentran con la oposición de sus familias. Sin embargo, los simuladores montan un operativo, es decir, un descubrimiento arqueológico, que termina uniendo a ambas religiones y a las familias. Tenemos también el caso del último héroe, que plantea el caso de un estafador de baja monta, Franco Milazzo, que se convertiría en la segunda temporada en el villano
de la serie, el que los encuentra a los inmodores hasta vengarse de ellos, pero no se encontrarán con la sorpresa que lo iban nuevamente a engañar, ¿verdad? Entonces a él le tocan en su orgullo, tratándolo de participar en un reality show donde permanecería por un año en el bosque chaqueño, El Impenetrable. En esta segunda temporada, Milazzo sale de su supuesto show y se da cuenta del engaño y ahí comienza una persecución que durará hasta el capítulo final, que dura más de una hora. Entonces, en síntesis, de lo que hemos visto, más que héroes o villanos, los simuladores entran perfectamente en la categoría de antihéroes. Son personajes con métodos cuestionables y moralmente grises, pero cuyos motivaciones finales resuenan con un deseo universal de equilibrio social. No son buenos en el sentido tradicional, pero definitivamente se enfrentan a gente mucho peor que ellos. Como diría Santos, no es un operativo sencillo, define su moralidad. Gracias por su atención. Gracias, profesor Gabriel. Ahora escuchamos a la profesora María Cecilia Medina Toledo, de la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile, y ella va a tratar la pena de muerte, el poder punitivo y su representación en Death Note. Profesora María, muy bienvenida, tiene sus 10 minutos. No se escucha. ¿Se escucha? Ahora sí. Perfecto, me gustaría compartir pantalla. Me parece que tiene un Shinigami ahí porque está haciendo todo un sonido raro A ver, la, la computadora. ¿puedo compartir pantalla luego? Claro que sí. Perfecto. Listo. Mire que en homenaje suyo me vine con la camiseta de Death Note. Y lo noté, muchísimas gracias. Me dio mucho ánimo. Bueno, para comenzar, buenas tardes a todos. Es un privilegio participar nuevamente de la FICDER, en este caso FICDER 10. Y para comenzar, me gustaría comenzar con una pregunta simple, incómoda pero honesta. Si hoy apareciera un cuaderno capaz de matar solamente con el nombre, ¿qué haríamos con él? ¿Lo prohibiríamos? ¿Lo regularíamos? ¿O lo usaríamos solo en casos extremos, cuando el miedo social aprieta y la paciencia democrática se agota? No es una pregunta absurda, es exactamente la pregunta que vuelve una y otra vez, cada vez que la criminalidad aumenta y la pena de muerte reaparece en el debate público como un fantasma que nunca termina de irse. Hoy no vengo a defender a delincuentes, tampoco a romantizar asesinos ficticios. Vengo a hablar de algo mucho más incómodo. ¿Qué ocurre cuando el Estado empieza a parecerse demasiado a Kira? El poder punitivo y la pena de muerte. Desde el derecho penal sabemos que el poder punitivo es la facultad que tiene el Estado para castigar, pero no todas las penas son iguales. La pena de muerte no es solo una sanción más, es la manifestación extrema del poder estatal, definitiva e irreversible. Privar de libertad es grave, pero privar de la vida es otra categoría jurídica, ética y política. Cuando un Estado decide matar, no solo sanciona un delito, se define a sí mismo. En Chile y Argentina tenemos memoria que nos permite volver atrás. En Argentina se ofrece un hito imposible de ignorar. Durante la última dictadura militar, la pena de muerte formal o encubierta se transformó en una práctica sistemática de eliminación del enemigo político, ejecución sin juicio, desaparición forzadas y fusilamientos clandestinos. Este quiebre histórico marcó un antes y un después. Por eso, tras la recuperación democrática, Argentina no solamente eliminó la pena de muerte para los delitos comunes, sino que en 2018, mediante la ley 26.394, la abolió definitivamente
también en el ámbito militar, convirtiéndose así en un país plenamente abolicionista. Este hito no fue técnico, sino que fue constitucional, ético y político. Argentina entendió algo fundamental. El Estado, que ya probó el poder de matar, no puede volver a reservarse esa facultad sin poner en riesgo su propia democracia. Chile, en cambio, avanzó en 2001 sustituyendo la pena de muerte por presidio perpetuo calificado, pero se mantuvo con el Código de Justicia Militar para tiempos de guerra. Somos una mezcolanza entre abolicionistas, pero no del todo. Y la pregunta queda abierta. ¿Qué tan flexible debe ser el derecho a la vida antes de dejar de ser un derecho? Los argumentos clásicos de quienes defienden la pena de muerte suelen repetir tres ideas. De cierta manera, que es proporcional, quien mata, muere, que disuade el delito, que elimina sujetos irrecuperables. Todo suena ordenado, racional y eficiente, hasta que aparece el elefante en la sala. El sistema penal es falible. ¿Qué quiere decir? Es un error judicial. Un error judicial con una prisión puede revisarse, puede recursarse. Un error con pena de muerte no admite recurso alguno. Y además, la evidencia empírica es clara. La pena de muerte no reduce la criminalidad, no disuade, no educa, solo calma momentáneamente una pulsión punitiva que confunde la justicia con la venganza. Y aquí es donde la ficción hace las veces de la dogmática que no puede lograr. Light Yagami, Kira, no es solamente un villano, es una fantasía punitiva llevada al extremo. Decide quién vive, quién muere, sin juicio, sin defensa, sin prueba, sin debido proceso, sin control institucional. Y Light no se cree malo, no se cree el villano, sino justo. Y ese es el verdadero peligro, porque cuando el castigo se funda en certezas morales subjetivas, el derecho desaparece y solo queda el poder. Como diría Ferriajoli, el derecho penal no es derecho, sino un poder salvaje. Y si juzgáramos a Kira, Kira es culpable. Sí, Light Yagami, en un estado de derecho, sería responsable de homicidios calificados y reiterados. Pero aquí aparece la paradoja. ¿No podríamos condenarlo a muerte? Porque hacerlo sería validar exactamente la lógica que él representa. El Estado no puede decir matar está mal, excepto cuando yo lo hago. La respuesta coherente no es la ejecución, es el presidio perpetuo calificado en Chile, neutralizado el peligro en convertir al Estado en Kira con corbata. Si bien la abolición de la pena de muerte no es debilidad, es autocontrol, Argentina lo aprendió desde su historia más dolorosa. Chile aún mantiene la pregunta abierta. La verdadera diferencia entre un Estado de Derecho y Kira no es cuántos criminales elimina, sino los límites que se imponen al castigar. Porque cuando el Estado empieza a escribir nombres en un cuaderno invisible, ya no estamos frente a la justicia, estamos frente al miedo. Y el miedo, aunque vista toga, nunca ha sido derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Y ahora, desde Colombia, de la Universidad Militar de Nueva Granada, vamos a escuchar al profesor César Oliveira Saya, que va a tratar del tema El juicio de un señor del tiempo. Profesor César, bienvenido. Tiene sus 10 minutos. Muchísimas gracias, profesor. Un abrazo para todos. Un honor estar de nuevo en esta 10ª entrega de FICDAR.
y acercarnos a una propuesta interesante a partir de una serie que siempre me ha apasionado, que ha sido Doctor Who, y ocuparnos del serial de la temporada 23. Fueron 14 episodios de 23 minutos, en donde por segunda vez el Doctor Who, que hace parte de una raza alienígena conocida como los Señores del Tiempo, va a ser juzgado por las implicaciones que ha tenido en toda una serie de historias de aventuras y a juicio del fiscal que lo va a cuestionar, que lo va a acusar, haber intervenido en la línea de tiempo de muchas circunstancias y haber sacrificado inclusive a compañeros que lo han ayudado en diferentes aventuras. Algunos datos, características de la serie. La serie se ubica desde una premisa educativa, nace en 1963 en Inglaterra y ha querido siempre mostrar como ese lado interesante, curioso, divertido de las aventuras ligadas a ciencia ficción. Uno de los grandes personajes que tiene la serie es la TARDIS, que es la máquina del tiempo en la que se transporta el Doctor Who. Este es el listado de todos los personajes, los actores que han interpretado el personaje desde el año 1963 hasta 2025. Recientemente Ncuti Gatwa es el que ha abandonado ya también la caracterización. Y como se pueden fijar, también ha pasado por diferentes perspectivas de género. La serie a la que voy a hacer referencia hace parte de la primera fase, la que se ha denominado la fase clásica del Doctor Who. Va a estar interpretado por Colin Baker, aunque aquí está el listado de los primeros 7 actores: William Hartnell, Patrick Troughton, John Pertwee, Tom Baker, que es mi preferido, Peter Davison y Sylvester McCoy. Será Colin Baker el que tendrá la batuta en esta historia, que va a aludir a 4 situaciones, 4 aventuras que van a estar unidas por un juicio y que estará sometido al Tribunal Supremo de los Señores del Tiempo, la máxima autoridad de esa clase o esa raza alienígena. Algo interesante es que justamente esta temporada 23 tuvo muchos bemoles, muchos líos, muchas situaciones de audiencia, de presupuesto, y quisieron incluso cancelarla. Les coloco aquí esta imagen de una canción que se creó a modo de protesta, Doctor in Distress, para convocar a que la BBC pudiera traer de nuevo la historia al personaje. Pasaron 18 meses para que pudiera surgir la serie, la historia que vamos a referir. En esta historia encontramos cómo el sexto doctor se ve obligado a aterrizar la TARDIS en una estación espacial donde lo llevan a una corte de justicia, y es una estructura judicial liderada por la Inquisidora, que es la vocera del Consejo de Señores del Tiempo, y va a pasar por toda una serie de eventos en los que se describirán las pruebas que hay en contra del Doctor Who. Este arco narrativo va a ubicarse entonces en temas ligados a legitimidad procesal, positivismo jurídico llevado al extremo, hasta el punto de utilizar aquí una expresión poco convencional, que sería la hiperlegalidad, y la responsabilidad moral en un contexto de poder absoluto. El Tribunal Supremo es la fuente, es el árbitro supremo de todas las normas, es quien lleva el liderazgo de todas las situaciones judiciales que pueden llegar a imputarse a los señores del tiempo, porque pues, todo ese poder, todas esas facultades y artefactos que le acompañan no pueden ser, tienen límites, no pueden ser abusados para propósitos individuales o personales. Su ley no solo es válida, es inapelable, porque no existe una autoridad superior, ni terrenal, ni divina, ni un derecho natural, que pueda llegar a juzgarlo. El fiscal, el Valeyard, es el nombre que va a recibir. Como dato curioso, el personaje no ha vuelto a surgir en el transcurso de la serie, aunque tiene un potencial enorme por todo lo que va a caracterizar la situación de este serial. Él es el que va a concentrar justamente la manifestación de esa expresión de hiperlegalidad, hasta el punto de que el derecho a la vida puede ser negociado, puede ser confiscado legalmente, siempre y cuando se disimule bajo el proceso formal de un juicio. La vida del individuo vale menos que el cumplimiento de la ley procesal del Estado. Y eso empieza a manifestarse desde el momento en el que empiezan las imputaciones.
Sabemos que el positivismo jurídico se detiene en esa idea, en esa noción de que la ley es lo que la autoridad legalmente constituida ha dictado, independientemente de si resulta justa o injusta. Pues esa noción, ese aspecto de hiperlegalidad, es ese concepto llevado pues a unas dimensiones mucho más grandes. En Gallifrey, el planeta de los señores del tiempo, la ley no limita el poder define, reescribe la ley a voluntad, cumple rigurosamente con todos los procedimientos formales. Vamos a ver el rol del fiscal, de un juez colegiado, que se va a mantener sin mayores expresiones o diálogos porque todo se conduce a través de la inquisidora, que es la representante. Y la dinámica de la historia, que va a pasar, como les decía, por 14 episodios distribuidos en 4 aventuras, en 4 partes, tiene un esquema que nunca se había manejado a lo largo de la serie, no ha vuelto a utilizarse de esa forma, y es que el argumento de fondo, la línea argumental de fondo es el juicio, pero las 2 primeras aventuras van a ser eh, las historias que sustentan las acusaciones del fiscal, el planeta misterioso donde se enfrentará a la intriga gestada en un planeta llamado Ravalox, que después descubriremos que es la Tierra y detrás de ello hay una conspiración política. Ella es Nicola Bryant, la actriz que interpreta a Peri, una de las acompañantes más carismáticas que ha tenido el personaje. La segunda parte, Mind Warp, nos ubica en una situación interesantísima, el lavado cerebral, el cambio de identidad, donde justamente Peri va a resultar afectada y vamos en una primera situación a ver que será manipulada su identidad, su pensamiento. Todo esto empieza a constituir el argumento de acusación para decir que el doctor ha intervenido en las líneas temporales, excediendo, abusando de ese poder que tiene como señor del tiempo. La tercera aventura, ocurrida en el futuro dentro de la historia, en el año 2986, que se va a conocer como el terror de los Vervoids, está narrada como una aventura de Agatha Christie, hay que descubrir un criminal, y detrás de ello hay toda una serie de situaciones que conllevan a neutralizar una amenaza caracterizada en estos personajes amenazantes. Solo 5 de esos personajes constituyen esa raza, son eliminados, y el fiscal, el Valeyard, va a dar un giro de tuerca para decir, bueno, aquí surge otro cargo en contra del doctor, y es genocidio. Ahí vemos a una de las grandes actrices británicas, Honor Blackman, que apareció en la película Goldfinger, y una de las principales expresiones femeninas dentro de lo que ha dado en llamarse Chicas Bond. Aquí interpreta a una científica. Hay toda una intriga que va generándose a partir de esta situación que resulta convulsa para el protagonista. Y la última parte, que se titula El último enemigo, es la conclusión. Son solamente 2 episodios, ambos suman 45 minutos, para señalar cómo va develándose toda una intriga, toda una conspiración. Profesor, te quedan 2 minutos. Sí, perfecto, muchas gracias. En donde el centro de la defensa y la polémica del protagonista es la Matrix. La Matrix resulta ser el elemento probatorio en el que se sostienen tanto las acusaciones como los fundamentos del proceso. Es una especie de realidad virtual que descubre el protagonista puede ser manipulada y llevada a circunstancias extremas. Este personaje aparece en la última historia y es un gran homenaje al relato El proceso de Franz Kafka. Es un señor que para él lo más importante es la burocracia, y vemos al protagonista que va pasando de habitación en habitación cumpliendo con una serie de formalismos y requisitos, en donde va a aparecer el mismo personaje en diversas caracterizaciones. La burocracia entendida pues como un monstruo que va neutralizando las óptimas intenciones del derecho. Hacia el final de la historia se descubre que hay toda una intriga que ha sido protagonizada por el Valeyard. Aquí llegan más elementos de la mitología del Doctor Who. Él es una de sus regeneraciones futuras, la versión mala del Doctor Who, y ha planeado todo este juicio. Curiosamente, uno de los testigos, uno de los personajes que va a fungir para la defensa del doctor es el maestro, su némesis, su enemigo de siempre. Doctor Who y el maestro son como Batman y Joker, y hay muchas justificaciones que dan lugar a pensar también en esa simbiosis de justicia, de sinergia
y de poder. Todo esto para llegar a concluir que esa hiperlegalidad puede llegar a disfrazar el procedimiento como algo bueno, algo óptimo, algo justo, pero que llevado a extremos, a radicalizaciones, simplemente es otra expresión de la tiranía. Muchísimas gracias y un abrazo fraterno para todos. Muy amables. Muchas gracias, profesor César. Ahora desde Perú, pero también desde la silla a mi lado, escuchemos mi querido amigo profesor Roberto Cabrera Soares, que va a tratar del tema la obsolescencia jurídica de lo humano. Reflexiones sobre la segunda temporada de Retornados. Te escuchamos, Roberto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigo Neto. Un cordial y cálido saludo a todos y cada uno de ustedes, y sobre todo a aquellos que se encuentran virtualmente en la plataforma tan maravillosa del Zoom, ¿no? El tema que quiero disertar en esta tarde está vinculado a una audioserie. Dicho sea de paso, el año pasado conversé un poco con los aquí presentes respecto a la primera temporada de dicha audioserie. La audioserie lleva por nombre Retornados. ¿Quién es el que escribe el guión? Pues es Julio Rojas. Tal vez han escuchado de él. Él es el responsable de una audioserie muy conocida que lleva por nombre Caso 63, ¿no? Que creo que varios tal vez hemos tenido la oportunidad de en quedarnos muy a la expectativa de cada uno de sus capítulos. En fin, el año pasado yo les había comentado de qué iba la audioserie y estaba vinculada al hecho de que una misión espacial, Mars 3, había llevado aproximadamente 136 colonos para no solo colonizar Marte, sino también para extraer sus recursos. Sin embargo, hay una serie de eventos muy sospechosos que generan como resultado que solo 23 colonos retornen a la Tierra, con un sinnúmero de problemas de carácter psicológico. Y además con una sospecha bastante alta respecto a la corporación Mars Prima, que había ocultado información sobre la inviabilidad de colonizar Marte. Sin embargo, con una serie de herramientas tecnológicas, digitales, etcétera, y con la ayuda de la inteligencia artificial de dos autómatas que se llaman Phobos y Deimos, logran ocultar información para maximizar ganancias. De hecho, el año pasado yo conversaba al respecto señalando una narrativa vinculada a la protección de los derechos laborales. En esta ocasión, en la segunda temporada, casi recién estrenada, se le da un vuelco muy interesante a esta serie. Pasan 4 años luego de los sucesos anteriormente señalados, se retorna a Marte con una misión llamada Orfeo 1 para rescatar o al menos recuperar los cadáveres de aproximadamente 113 colonos. ¿Qué ocurre? Que cuando llega esta misión a Marte, se percatan, a pesar de que ya no había ninguna persona que se mantuviese con vida, que los cadáveres habían sido enterrados. Cada uno incluso con, dependiendo de la religión que profesaban, flores, símbolos religiosos, cruces y un largo etcétera. Algo que obviamente resultaba totalmente ajeno a cualquier indicio de racionalidad para aquellos que llegan. Se quedan muy sorprendidos. ¿Qué es lo que acontece? ¿Y qué es lo que explica esta problemática? Se los cuento a grandes rasgos. Phobos y Deimos, los autómatas, los robots, se puede decir así, habían asesinado a cada uno de los colonos. La gran pregunta es ¿por qué? Y es allí donde vamos a iniciar las reflexiones que nos llevan o nos orientan en este contexto de ficción y derecho. Muy bien. Surge entonces la primera interrogante. ¿Cómo protegemos a los humanos cuando el derecho ha sido diseñado asumiendo que nosotros éramos los únicos sujetos relevantes? Primera pregunta. Contexto. Entonces, este crimen de Phobos y Deimos, de las inteligencias artificiales,
se lleva a cabo por una razón específica de programación. ¿Y cuál es? Ante la desesperación de los colonos, los 113 colonos que habían, 136 colonos que habían llegado en la primera expedición marciana, al percatarse Phobos específicamente de el contexto vinculado al ámbito de huida de Marte para preservar la vida, Phobos toma una decisión en base a su programación. Cuando los humanos se quieren ir, la IA decide eliminarlos. ¿Ok? ¿Y por qué decide eliminarlos? Resumo el argumento de Phobos de la siguiente manera. Las IA somos el verdadero legado humano, no los cuerpos débiles con ácido desoxirribonucleico, con ADN. Ese es el argumento. En otras palabras, hay un recipiente débil de carácter biológico que no es lo suficiente capaz por su deterioro biológico y un largo etcétera, de lograr continuar con el legado de los seres humanos. Y ante la decisión de los humanos de retornar, prefiere eliminarlos para que el legado de expansión humano, ya materializado en las inteligencias artificiales, pueda expandirse por el universo entero. Esa es la justificación. Segundo problema, ¿quién responde? ¿Quién respondería cuando una inteligencia artificial mata? Tres supuestos concretos. ¿Será el fabricante, en este caso Mars Prima? El argumento probable del fabricante sería, ha funcionado este aparato, esta herramienta según sus especificaciones. Segundo supuesto, ¿será responsable el programador? ¿Qué señalaría el programador? Tal vez, para justificar este problema, sería que la preservación no significa matar. Y el dueño, el CEO de Mars Prima, probablemente señalaría no controlaba la IA en Marte. Entonces, ninguno de los supuestos explicativos nos dan una idea meridianamente clara de a quién hacer responsable. Trasladando el contexto a la realidad, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial señala algunos aspectos vinculados al tema, pero siempre exige una supervisión humana. En el hipotético caso de que esta ficción se hiciera realidad, habría que preguntarnos cómo es de que podríamos fijar una supervisión humana constante en una realidad no terrestre. Más aún teniendo en cuenta que al menos de acuerdo a la narrativa que se especifica en la audioserie, hay un silencio entre 4 a 24 minutos, hora solar, si mal no recuerdo el término, que no se puede tener conexión o no se podría tener conexión con la tecnología actualmente con las personas que pudiesen encontrarse en la colonia. Un caso hipotético, o un caso real creo que fue en el 2018, si mal no recuerdo, un auto autónomo atropelló a una persona, se culpó a la operadora humana, pero en Marte no habría tal vez en un primer momento humano que pudiera intervenir. ¿Soluciones? Bueno, una responsabilidad objetiva resulta ser indispensable de carácter positivo, es decir, el que despliegue la IA debería responder automáticamente y estar muy prevenidos en cuanto al hecho de que sistemas letales con inteligencia artificial puedan no fabricarse, aunque sabemos todos los aquí presentes que eso ya está en funcionamiento, sobre todo en las últimas guerras o los últimos asaltos que han habido en distintas zonas geográficas del país. Sí, 2 minutos. Perfecto. El segundo problema está ligado a la falsificación de evidencias. Y hoy sabemos que la inteligencia artificial puede ser capaz de recrear algo que no lo hemos visto jamás, pero con una realidad asombrosa. Habría en todo caso que establecer lineamientos que contribuyan a resolver los problemas internos del sector privado para evitar de que eso pueda generar una repercusión de carácter público. Y termino con una reflexión. El derecho no existe para maximizar eficiencia. Creo que esa debería ser la posición que debemos nosotros tomar como hombres y mujeres del derecho, sino recordar siempre que el derecho existe para garantizar que incluso el más débil
tenga derecho a existir. Con eso cierro y muy agradecido por vuestra amable atención. Muchas gracias, Roberto. Ahora, desde Colombia, vamos a escuchar a la profesora Elizabeth Martínez López y el profesor Antonio de Anquín de Argentina, que van a tratar del tema El viaje de Chihiro, una mirada egocéntrica desde la perspectiva psicojurídica. Profesores, tienen sus 10 minutos y muy bienvenidos. Adelante. Muchísimas gracias. Disculpen, no estaba como anfitrión. Aprovecho a saludar a todo el público, agradecer al doctor Ricardo Rabinovich y a la organización por esta fiesta del saber que se repite cada año. Voy a compartir con ustedes una presentación. A ver si la llegan a visualizar. En un Está segundito. materializándose. Sí, ahí la pongo en modo presentación. Y bueno, el título ya habían comentado un poco lo que íbamos a abordar. Yo voy a tomar el punto de partida de esta exposición. El viaje de Chihiro nos pone en la piel de una niña que tiene ese nombre de 9 años, junto con su familia, que se traslada del área urbana de Tokio hacia un área rural. Y en ese trayecto ingresa a un mundo mágico. Para mí este mundo mágico es una metáfora, o podría decir uno incluso el espejo de una sociedad capitalista en la cual se expresa esta dualidad entre la naturaleza y la humanidad, y la naturaleza es percibida como una fuente de utilidad. Y esa, vamos a decir, ese esquema capitalista no solamente se ve en el enfoque que se da en las actividades que se despliegan en este hotel balneario, sino en las propias estructuras que ustedes pueden ver en la imagen de este hotel, que presenta varios pisos donde hay diferentes empleados que tienen diferentes responsabilidades, y esto expresa la jerarquía de una sociedad capitalista. Y en el marco, digamos, de esta actividad, quien preside este hotel balneario, lo administra y dirige y encarna el antropocentrismo jurídico es la bruja Yubaba, quien a cada empleado que ingresa, que en este caso Chihiro tiene 9 años, celebra un contrato con esta bruja, y cuando se celebra ese contrato la persona pierde su nombre, pierde la identidad e incluso el propio vínculo que tenían con la naturaleza y que integraba esta identidad. Es decir, le impone una modalidad, una mirada del mundo adulto y contamina la mirada de esta niña. Esto para mí también es una metáfora del Estado que a través de diferentes actos jurídicos como tratados bilaterales de inversión, regímenes de grandes inversiones como en Argentina, nos está imponiendo modelos de mal desarrollo que afectan el orden público ambiental. Y en el marco de esas actividades sobre explotación de la naturaleza y cada uno de los seres que la habitan, vemos que encontramos varias entidades vivientes que se presentan como víctimas. En la película nos muestran específicamente a un río que se representa aquí por el dios del río, el cual se lo representa cubierto de barro, de césped, de basura y de petróleo. Y esta idea de víctima recoge las miradas jurisprudenciales y constitucionales de Ecuador, Colombia y Bolivia, en el cual se reconoce la subjetividad y también la necesidad de reparar los daños que se generan en virtud de la contaminación ambiental y la necesidad de restablecer este vínculo cultural, espiritual que se quebró con la naturaleza. Y también presentan otra víctima, que en este caso son los humanos, como los padres de Chihiro, que han sido animalizados y se convierten en cerdos, que también son víctimas de la violencia. Y en esta película vemos una fuerte violencia estructural a través de esta cadena de mercancía o servicios. A las mercancías no se da cuenta de la violencia, se la invisibiliza incluso la situación de servidumbre, se invisibilizan los rostros de cada una de las entidades presentes e incluso los empleados de este hotel balneario. Entonces, Miyazaki lo que propone en esta película, cómo salirse de este antropocentrismo, asumiendo la agencia de la propia naturaleza. ¿Qué implica la agencia? Que la naturaleza tiene intereses, preferencias, y en el plano jurídico esto implica que es un sujeto de derecho que debe ser representado por alguien. En este caso, Chihiro logra comprender al final de la película el vínculo que tenía con la naturaleza, recuerda el nombre de un río que se llamaba Kohaku, y que este río tuvo la intención de salvarla en un momento, como usted en la imagen, cuando estuvo al borde de ahogarse de niña, y de esa manera se redefine la identidad de modo relacional. Ahora le cedo la palabra a la compañera Elizabeth. Hola, buenas tardes.
El día de hoy voy a compartir con ustedes, con este cosplay primero que todo, el análisis psicológico del espíritu del río, Haku contaminado, espíritu pestilente. El viaje de Chihiro de Miyazaki es mucho más que una película animada. Es una obra simbólica que permite reflexionar sobre la relación entre el ser humano, la naturaleza y las consecuencias psíquicas y sociales del modelo de desarrollo contemporáneo. Desde la lectura interdisciplinaria, la película nos invita a pensar cómo la degradación ambiental afecta al ecosistema y también logra afectar a la salud mental, la identidad y los derechos humanos. Uno de los personajes más representativos en esta película es el espíritu del río, cuya primera aparición es como una figura sucia, repugnante y agresiva. Esta representación genera rechazo inmediato por parte de los personajes y de los espectadores. Desde el punto de vista de la psicología analítica, este espíritu puede interpretarse como una sombra colectiva, aquello que la sociedad reprime, niega o invisibiliza, pero que inevitablemente retorna de forma perturbadora. La suciedad y la agresividad del espíritu del río no representa la maldad, sino la respuesta de la naturaleza al trauma acumulado, al sometimiento, asimismo cómo reacciona la psique humana cuando ha sido invadida, dañada de forma reiterada. La contaminación ambiental y la contaminación psíquica, la película establece una metáfora clara. La contaminación del río refleja la contaminación del mundo adulto. El abuso de la naturaleza, el consumismo y la lógica de explotación generan no solo un daño a nivel ecológico, sino un malestar psicológico colectivo. La organización, aquí hay un elemento invisible que ha sido dañado, como es el aire. La Organización Mundial de la Salud plantea unos requerimientos mínimos para la calidad del aire. Sin embargo, estos no se cumplen y generan un impacto en la salud humana, generando enfermedad física y psicológica. El proceso de reparación. En la escena en la que Chihiro ayuda a limpiar al espíritu del río, puede interpretarse como un auténtico proceso terapéutico. La extracción de los residuos simboliza la verbalización del dolor, el reconocimiento del daño y la posibilidad de reparación. Desde la psicología humanista, Chihiro actúa como una figura de contención emocional. No juzga, no impone, no castiga, acompaña. Esta actitud permite la sanación tanto del espíritu como del entorno y nos enseña que la reparación ambiental y psíquica solo es posible desde la empatía y el cuidado responsable. Una vez purificado el espíritu, el río recupera su forma verdadera, serena y bella. Psicológicamente, esto representa la integración del self, la resignificación del trauma y la reconstrucción de la autoestima. La naturaleza deja de ser percibida como una amenaza y vuelve a ser fuente de equilibrio. Este proceso refleja que el daño no define la esencia ni en la psique humana ni en la Disculpa, te naturaleza. quedan 2 minutos. Gracias. Ahora, ¿qué relación tiene con el derecho ambiental? Desde el derecho ambiental, esta transformación se alinea con una visión moderna que reconoce que la naturaleza no es un mero objeto de explotación, sino un sujeto de protección y un componente esencial de los derechos humanos. Como conclusión, puedo decir que el viaje de Chihiro nos muestra que la destrucción ambiental genera inevitablemente malestar psíquico y social. Sanar la naturaleza es al mismo tiempo sanar la relación del ser humano consigo mismo. Y quiero dejarles una frase importante.
La naturaleza no es algo externo, es un reflejo de nuestra vida interior y colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, profesores. Y ahora la última ponencia en esa mesa. Vamos a escuchar desde la Universidad Católica de Chile y también desde esta sala a la profesora Javiera Robledo Thompson, que va a tratar Mujeres o esas cosas extrañas. Cuerpo, poder y derecho en la narrativa del Upside Down. Profesora, bienvenida. Voy a compartir pantalla. Justo se me cayó el internet cuando empieza la ponencia. Y me quedo con menos tiempo. No, no, está bien, no se preocupe de eso. Estamos tranquilos. Ya, ahí. ¿Me Pues, cuentan si se ve bien allá en el Zoom? Porque yo estoy por ahora no se compartiendo. ve porque no está compartiendo pantalla. Pero si estoy compartiendo, ¿qué dice? Sería un milagro si se viera. Sería un milagro, pero... Mira, Está compartiendo. estoy. Tengo un testigo acá. Sí, sí. ¿En esta Me sala consta. Zoom? En esta. Sí, sí, sí. Sí. Ah, pero me caí. Claro, Ah. hermoso. Escucha, profesor. No hay que hacer. Bueno, voy a partir entonces primero, antes de que funcione mi compartir pantalla, para comentar que entonces yo voy a hablarles sobre los arquetipos femeninos específicamente que se pueden encontrar en la serie Stranger Things. Serie muy conocida que espero que la mayoría de ustedes haya visto, porque no tengo tiempo para contárselas, si no se las contaría con mucha felicidad. Y por lo mismo, porque el nombre es Stranger Things, que son las cosas más raras, me pareció muy adecuado el título adaptado a lo que quiero como comentar. Esta serie tiene su marco, ¿cierto?, en un pueblo ficticio ubicado en Indiana, en Estados Unidos, y además en la época de los 80. Debuta en Netflix justo en una época en la que estábamos regresando con mucha fuerza, de manera como cultural, a la memorabilia de todas las cosas que había ochenteras. Cosa que se puede explicar porque probablemente la mayor parte de los directores, de los guionistas y de los que estaban en el fondo en agencia cultural en ese momento, entre los 2010 en adelante, éramos los millennials o un poco mayores que yo, que vivieron su infancia en los 80, ¿cierto? Entonces, y los 80 se representa como una especie de espacio de niñez, de infancia, de seguridad, ¿cierto? Y Hawkins entonces representa esta normalidad, este pueblo pequeño normativo que representa un poco la vida norteamericana tradicional de la clase media, ¿cierto? Trabajadora estadounidense en los 80. Y con el comienzo de la problemática de la serie, que es la desaparición de un niño, ¿cierto? De un grupo de niños, pero en un pueblo pequeño, desaparece un niño, y vamos a saber pronto, después, que se fue a otro lugar, a un lugar que se le llama en la serie el Upside Down, que es como el otro lado, ¿cierto? Y este otro lado, entonces, es un espejo idéntico casi del pueblo de Hawkins, pero un espejo de la realidad donde en el fondo hay un espacio de cabida a lo monstruoso y donde están los mismos edificios. En el fondo es una cáscara de lo que es Hawkins, pero desprovisto de vida, de sentidos, etcétera, ¿cierto? Tal como serían los Langoliers, por ejemplo, volviendo a la memorabilia de los 80, claramente muchos de los elementos cinematográficos de la serie fueron tomados de series de televisión, como La Dimensión Desconocida. Es como una especie de crisol de todo lo que fue la ciencia ficción en los 80. Entonces no era algo que resulte narrativamente novedoso para alguien que sí ha visto todo eso, pero sí es tan familiar que fácilmente engancha a la gente nueva y a la gente que ya lo vio y dice, esto es igual a ET. Acá un ejemplo claro es el de los Langoliers que les comento yo, que es un cuento corto de Stephen King,
que generó una miniserie de 2 capítulos en el 95, pero que fue película para televisión finalmente. Fíjense en los monstruos y fíjense en el Demogorgon. ¿Cierto? Entonces, lo que hacen los hermanos Duffer no es, en el fondo, sino crear, sino como mezclar un poco todo lo que ya existía y entregarnos un producto bonito, digamos, bien hecho y reconfigurado. Ahora bien, lo que se plantea en Hawkins es que se relaciona con el Upside Down de maneras muy tangentes, ¿cierto? Entonces nos preguntamos qué normas valen para cada lugar. ¿Serán las mismas? ¿Ocurre lo mismo en el Upside Down que lo que ocurre en el mundo real de Hawkins? Y a la vez también nos expone a una gran pregunta que espero contestar al final, que es el quién merece morir, quién decide quién merece morir y quién merece vivir en un tipo de serie como esta, por ejemplo. Nos damos cuenta, y a lo largo de la presentación espero que podamos concluirlo, que el valor de la vida a veces está basado en estándares que son más bien éticos y estéticos, y no tanto en valores como universales como uno realmente cree, ¿cierto? O declarativos como desde los principios del derecho. Entonces, yendo a esas cosas más extrañas que son normalmente las mujeres en la serie, vamos personaje por personaje. Eleven, que es el personaje principal femenino con agencia, pasa de ser una res a una persona. Ese es su tránsito en su arco argumental. Eleven es una niña que no tiene personalidad propia, no tiene nombre. Ella es un experimento científico de Estados Unidos, ¿cierto? Pero que es nominada con un número que además es el número 11, por lo tanto los chilenos que están acá se van a reír de una broma que hay al respecto. Estoy ahí viendo unas caras sobre el número 11. Que nos hace suponer que además no existen a lo menos 10 más como ella, ¿cierto? Por tanto, es parte de un grupo, no tiene nombre, no tiene individualidad, no tiene por ende derechos tampoco, ¿cierto? Es un arma en cuanto a lo que el gobierno considera de ella, ¿cierto? Y responde a lo que sería en el arquetipo tradicional de las mujeres en el cine o en la literatura y en el arte en general, el de la bruja, porque o bien es el monstruo que tiene ciertas habilidades mágicas, o es la damisela mágica que hay que salvar. Pero es un arma estatal que está poseída por el Estado, ¿cierto?, para fines sociales, y con eso también vemos que es una representación de esta lucha absoluta por el habeas corpus. Y Leven, en el fondo, lo que tiene que discutir y lo que tiene que lograr es una agencia sobre su propia individualidad, sobre su propia persona, ¿cierto? Ya que el Estado la posee por un fin superior, que es, por ejemplo, en este caso, la seguridad nacional. Ahí tenía un extracto de video, pero no alcanzo. Joyce Byers, que es otra mujer presente en la historia, que es la madre de Will, responde a un arquetipo tradicional que es el de la mater dolorosa, la madre que sufre, ¿cierto? Arquetipo que conocemos en la escultura, en el arte, en la Biblia, en la literatura y en la vida. Desde ese tránsito se mueve hacia lo que sería como la Casandra moderna, pensando en el mito de Casandra, ¿cierto? Esta persona, porque como madre ella descubre que algo pasa con su hijo, ella tiene el instinto de que el hijo está vivo, ella cree que está en otro lugar y que se puede comunicar con él a través de las luces, por ejemplo. Pero como Cassandra, a la vez que se le entrega este don de poder ver el futuro, de poder ver más allá, a la vez tiene el drama de no ser creída. Y Joyce nos ayuda a entrar entonces en el drama de lo que es la credibilidad femenina y de la credibilidad del testimonio. Cosa que ya ha habido muchas filósofas que han hablado sobre el tema, específicamente la epistemología de la injusticia, del testimonio, que es poco creíble, por ejemplo, en tribunales. ¿Cómo instalamos los testimonios y cómo instalamos los sesgos de género en la credibilidad del testimonio jurídico? ¿Cierto? Y además, bueno, por estas habilidades, esta intuición exagerada, es catalogada con un tropo de histérica, que es el que tradicionalmente se ha utilizado para desacreditar justamente institucional y socialmente a las mujeres. Nancy es el personaje femenino que transita de la princesa a la investigadora forense. Nancy es la
niña bonita, es la princesa, es la niña que en el modelo tradicional, en su arquetipo, y la línea argumentativa que uno supondría que tiene, es la que tiene que cumplir con todas las expectativas sociales. Es la que tiene que casarse con el niño más popular del colegio, que era Steve Harrington, con el que salía al principio, y es la que tiene que vivir en el fondo una vida lineal, tradicional, normativa. Ella se niega a lo largo de la serie a ser la redentora de este chico popular y sufre entonces, por ejemplo, en segunda temporada, discriminación laboral. Se ve en la historia de Nancy este techo laboral de que llega a un lugar donde tiene altas capacidades, pero los jefes le piden que sirva el café. Y nos está mostrando entonces un tipo de exclusión femenina laboral que era muy típico en los 80. Y ella es un personaje femenino que a través del intelecto trata de ir por la justicia material y no comprarse en el fondo la justicia formal. Ella no se traga las historias de lo que le dice, digamos, la investigación formal sobre lo que pasó con su amiga, por ejemplo, Bárbara, y ella sigue entonces investigando, pero de manera individual y desconectada. Pero a su vez, como es intelectual, es una TNA sufrida y por tanto desde su inteligencia establece vínculos que están basados en el trauma compartido. Max y Robin son dos exponentes de los arquetipos que son más bien de la exclusión. Es la otra o es bien la disidente, ¿cierto? Max, en el caso de la marimacho, la niña que no es aceptada por ser niña, sino que es aceptada porque se comporta como niña. Es presentada en la serie como Mad Max, como la niña que le había ganado a todos los otros en los juegos de arcade, por ejemplo. Y eso también nos recuerda que esos códigos masculinos probablemente son performativos y en el caso del arco argumentativo de Max, lo hace para justamente no ser un blanco fácil por la suma de sus vulnerabilidades sociales y estructurales. Y en el caso de Robin nos representa la disidencia LGBT, que es muy importante desde la perspectiva del contexto ochentero, ¿cierto? Pero el bonus track es Barb. Barb, que es la mejor amiga de Nancy, de la niña bonita, es la víctima invisible. Y ella generó un movimiento en redes sociales muy interesante, el personaje, que se llamaba Justice for Barb. Ese movimiento nos recuerda entonces que esta estética de los nerds, la tensión de género, finalmente redunda en que las víctimas y las selecciones de quién sobrevive o quién muere, por ejemplo, a nivel narrativo, delatan la discriminación real que hay detrás de las personas que efectivamente están escribiendo o dirigiendo la serie. Barb no calza en nuestros estándares estéticos, por tanto es una víctima desechable y no genera el mismo movimiento, ¿cierto?, de toda la trama argumentativa que generaron otros personajes. Con eso termino para poder cerrar, porque no demorarme mucho. Gracias.